de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Este es su programa Gestión Social en Canal Patrio. Soy Ernesto Pirsch, espero que me reconozcan, he estado con ustedes en varias ocasiones. Y en esta ocasión lo que van a extrañar, igual que yo, es que Jesús Zapata no se encuentra con nosotros. El conductor de este programa, el creador, después de 4 años y medio, conductor de muchísimos ejemplares de esta oportunidad de hablar con ustedes, con tantísimos invitados. Está hoy convaleciente de una segunda cirugía, parece que le fue muy bien, suena muy contento. Lo último que supe es que perseguía a alguna enfermera por ahí. Sé que me está escuchando o que me está viendo de preferencia. Jesús, a nombre de quienes te están extrañando, que es mucha gente y personal, recibe el beneplácito de que tu operación haya salido muy bien y de que estés bien pronto con nosotros, porque conducirnos tú es mucho mejor que este monólogo que va a empezar ahora, que no sé cómo vaya a terminar, pero al que le damos principio. Es el 2 de marzo del año 2015, significa que estamos entrando al llamado mes de la primavera, y quisiera hablar de 2 temas importantes. Desde luego, primavera es uno de ellos. Vamos a revisar qué significa en términos geográficos este tránsito del invierno a la primavera, que se antepone al verano o a estío y después al otoño. Y vamos a ver por qué este mes coincide en que el mismo día en que celebramos la primavera, también aparecen nuestros benitos. Benitos son importantes para nosotros mexicanos, que son importantes para la historia, que son importantes para entender quizá a México. Hablamos primero de primavera, ese viejo chiste que decía la primavera, que me hace recordar a la Vera más famosa que ha estado en México, de apellido Chaslavska, una gimnasta rumana, si mal no recuerdo, de extraordinaria capacidad de presentarse con su deporte ante los públicos, en 1968, un año importante en México, quizá porque la Olimpiada queda opacada por los acontecimientos del 2 de octubre, pero que es una transformación en México, el único gran milagro de la administración mexicana que en el término de 2 años pudo preparar los estadios, las ceremonias, la organización, la disciplina que a este país hace tanto falta, a través de don Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto mexicano celebérrimo, muy querido además. Y pues bueno, la primavera me trajo de recuerdo a Vera Chaslavska. Desconozco de dónde viene el nombre primavera, pero sí sé que significa desde siempre la reaparición de la vida después del frío. Hay 2 tiempos únicamente en la naturaleza. Uno de ellos es el día, que consiste en que nuestro planeta, que gira alrededor de sí mismo como efecto de la atracción que el Sol ejerce sobre él, una atracción magnética, y la intención del planeta de alejarse, lo hace girar, y entonces está repitiendo constantemente la aparición de la luz y de la tiniebla y de la oscuridad y nuevamente la luz, y entonces nos da la oportunidad de repetir el fenómeno del día. Y el otro, conocido como traslación, en donde la Tierra gira alrededor del Sol, y porque no es un giro circular sino elíptico, y el Sol no está en el centro de esa elipse, entonces sucede este fenómeno de estar más cerca o más lejos por la inclinación de la Tierra, con más o menos presencia de calor, y entonces estas 4 estaciones conocidas, en donde una tiene que ver con el mayor golpe de luz, que maduran los efectos de la naturaleza, las plantas dan flor, la flor se está convirtiendo en fruto, los animales tienen fuerza, están gozando de su presencia en la naturaleza, el ser humano como animal también, seguido entonces del otoño, una etapa muy agradable de clima en la que disminuye el calor, el fruto se consolida en las plantas, principalmente en los árboles,
a los seres humanos nos toca cosechar y nos preparamos para el invierno, que es una época de frío, es una época de cuidarnos. A veces no es fácil entenderlo porque la latitud en la que está situada México no nos da estas temperaturas extremas entre el gran frío y el gran calor. Tenemos extremos en el norte donde parecería que el calor es constante. Yo recuerdo que de Hermosillo, capital de Sonora, se decía que tenía 2 estaciones, el verano y la del ferrocarril, porque nunca deja de hacer mucho calor. Sin embargo, cuando llega el frío es tórrido y su estado vecino, Chihuahua, también tiene la presencia de nieve, pero es un estado poco poblado y entonces los mexicanos en general no padecemos ese frío terrible que significa que hiele, que caiga nieve, que no se pueda tomar agua de un grifo porque el tubo está congelado, que significa que padecemos el frío, es algo que los seres humanos no nos gusta, tenemos que cubrirnos, tenemos que haber trabajado para tener eso que nos cubre del frío, tenemos que haber trabajado para tener alimento guardado, de tal suerte que podamos comer en una temporada en la que no podemos salir a recolectar algún fruto, a cazar un animal, tenemos que habernos preparado para eso. Pero en México entonces el invierno es bastante benigno, en general en toda la República, y la transición de esa época de pretendido mucho frío a la época de la primavera a veces es imperceptible. En la vida de la cultura del centro de la República y el sur, el invierno es un fenómeno que generalmente acompaña a las fiestas de celebración del fin de año, que incluyen el concepto de las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, quizá los Reyes, pero después el frío desaparece. Y como desaparece el frío, nuestro concepto de primavera es a veces no tanto una realidad de que se vaya el frío para que vuelva a aparecer el calor tibio que implica la presencia del sol, sino simplemente un cambio de fecha que se da para el 21 de marzo, que es de lo que vamos a hablar hoy. La verdad es que hablar del mes de la primavera en marzo, desde ya, y hoy es día 2, y el clima estando agradable, el sol brilla, amanece temprano, ya empieza a oscurecer tarde, nos hace, si no tenemos la conciencia del cambio de fecha, irrelevante de entrada a la primavera. Sin embargo, es interesante saber que la primavera se presenta y que la naturaleza, no la naturaleza humana porque viviendo en la ciudad no nos percatamos que en el campo hay cambios, y no naturaleza humana en la que, igual que la vida animal a la que pertenecemos física y fisiológicamente, pero no intelectualmente, empiezan esa idea del cortejo, de salir del frío del que estuvieron protegidos los animales, de encontrarse entonces el animalito con la animalita, y con ello procrear la vida y continuar con la perpetuación de la especie. Los humanos no lo vivimos, y menos en las ciudades, pero está ahí presente, no deberíamos olvidarlo. 21 de marzo es la fecha formal donde los calendarios dicen inicia la primavera. Sin embargo, geográficamente, los hombres de ciencia, a los que tenemos que ponerles bien atención, nos van diciendo que si hay forma de medir en el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, ¿cuál sería el punto exacto en el que sí comenzaría la primavera? Que no es la entrada de la fecha 21 de marzo, quizá con el catálogo de saber que la medianoche y nuestra idea de haber partido el día en 24 horas, cuando del día 20 se pasa al 21 de marzo, ya entró la primavera. Esto de los tiempos a la naturaleza no le tiene con cuidado, la fecha tampoco, la desconoce totalmente, así que entonces son capaces de decirnos que la primavera entra, y yo diría que no es que entre la primavera, sino que la Tierra en su viaje alrededor del Sol llega a ese momento en el que, partiendo en 4 su trayectoria, ya estamos en el que se denomina primavera. Esto sucedió el año pasado, si no recuerdo, muy temprano, del día 20, no sé si a las 2 de la mañana, y no sé en este año a qué horas va a suceder. Así que usted tenga 2 datos de relevancia. El primero, la primavera va a ser presencia en algún momento el día 20 de marzo, y la celebración va a ser el día 21. ¿Y cómo celebramos? Pues podríamos celebrar, acordarnos que es eso y nada más,
Hay gente que considera muy importante el cambio del solsticio, el cambio del momento parametral en el que ya no es invierno, es primavera. Entonces quisieran tomar los primeros rayos benéficos del sol catalogados por esta fenomenología y se visten de blanco y se van a lugares simbólicos. El lugar más simbólico en la Ciudad de México, si nos están viendo en provincia, desde luego ya lo saben también, es que tenemos muy cerca de aquí a la gran Teotihuacán, o Teotihuacán, como quieran ustedes pronunciarlo, un poco al español, un poco en náhuatl. Y en Teotihuacán, nuestra pirámide del Sol es particularmente reconocida de importancia, primero porque está dedicada al Sol mismo, y la aparición del Sol en primavera es importante en su primer día, y porque tiene una altura en la que de alguna suerte estamos más cerca del Sol, que estuvimos a nivel del piso, quizá algunas decenas de metros, pero son muy importantes para considerar que estamos ahí. Después, la cúspide del edificio piramidal también hace importancia y relevancia, y todo lo que ustedes quisieran tener de simbolismo al respecto. Hay quienes se burlan de los que se visten de blanco y procuran ir exactamente el 21 de marzo a Teotihuacán y suben a la pirámide, y se burlan de ellos porque pretenden decir que no hay ningún efecto importante de la caída del sol. Pero digo que hay otro efecto, que es esta capacidad intelectual del ser humano, de toda naturaleza, que le quiere atribuir fuerzas diferentes, energías a la naturaleza. La energía de querer recibir la fuerza de salida del sol en alguna fecha importante hace más vitalidad en la persona que la fecha misma de salida del sol. Y me parece que la gente que va a querer levantar sus brazos y ver al sol y sentirse agradecida con la naturaleza porque vuelve a iniciarse un ciclo anual de vida. Termina el espacio del frío del invierno y culturalmente y geográficamente y científicamente cruzamos la barrera para iniciar nuevamente este cruce, este pase, este viaje por primavera y verano y estío. Y estío sí, verano es verano y estío es otoño. Y si me equivoqué, me perdonan. A este tránsito que vuelve a dar el frío, en donde si funciona bien la primavera, habremos renovado la vida de la naturaleza en todo sentido, de las plantas y de los animales. Y ese reconocimiento, esa fuerza que uno puede tener en el espíritu, de querer decir, comenzamos un nuevo ciclo, yo creo que vale la pena, tanto como si efectivamente, por estar vestidos de blanco y por estar arriba de la pirámide, y a lo mejor llevar flores o algo y dejarse iluminar por el sol y llenarse de aire, tiene valor. Y me parece que la gente que lo hace debe ser admirada por su práctica de aquello en lo que cree. Practicar en lo que cree es importante, se llama fe. Yo los invito a que tengan fe en que la primavera se va a repetir y con eso va a repetir el ciclo de la vida y que por ello la vida, al menos como la conocemos, tendrá todavía mucho tiempo de permanencia entre nosotros y mucha oportunidad de sentirnos congraciados con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con la naturaleza y después con cualquier otro elemento que tenga que ver con vida, así sea esta simplemente laica o con cualquiera de los impactos religiosos, místicos, de fe, de religión, que tuvieran que ver con aceptar la creencia de un ser superior. Eso por cuanto a la primavera, que pues bueno, entonces ya viene con nosotros, estamos a 3 semanas de que eso suceda, 3 semanas de frío, que no está ahí, 3 semanas de cambio climático, que es poco perceptible, 3 semanas de recuperar el tiempo en el que el sol nos está alumbrando, 3 semanas de renegar de que la ciudad no entiende de cambios de estación y sigue siendo caótica y sigue siendo complicada. Nuestro programa de esta tarde se llama De Benitos y la primavera. Y entonces hablar de la primavera primero, quizá porque el tema es más corto, y concluir diciendo que coincidentalmente el 21 de marzo, entendido como el día de la primavera, es el día en que se celebra a San Benito. San Benito de Nurcia, también conocido como San Benito Abad.
un santo de relevante importancia en el santoral cristiano católico, un santo de relevante importancia para Italia, porque por allá nació, pero además un santo de importancia en México, porque el nombre Benito no nos es ajeno, porque tenemos muchos Benitos viviendo entre nosotros, porque San Benito Abad es el nombre de una avenida importante aquí en la Ciudad de México, porque bueno, nos representa mucho este concepto. Pero si me permiten, quisiera revisar, me puse a estudiar, ya saben, siempre vengo con alguna nota para poder comentar con ustedes, ¿quién fue Benito? ¿Quién fue este Benito al que se hizo santo en su momento? Que fue estudiado por un papa bien pronto después de haber fallecido. Y eso quiere decir que los datos que se tienen de él son harto precisos, porque el papa, para escribir su biografía, el papa de aquel entonces, habló con gente que lo conoció personalmente. Lo que no siempre es usual tratándose de los santos de los segundos tiempos. Si se acuerdan ustedes, la Biblia marca y la Iglesia celebra a los santos de los primeros tiempos como aquellos muy cercanos al inicio de la era cristiana. La era cristiana inicia con el nacimiento de Jesús, que después fallece y resucita en el año 33, y después pues los primeros años fueron los primeros 80 y los primeros 100, a lo mejor los primeros 200 o 300 fueron los primeros años de la era cristiana. En el año 300 cae el Imperio Romano, y entonces se vienen otras consideraciones del tiempo de la presencia del cristianismo, en el que Constantino dice que esta va a ser la religión oficial del Estado romano, pero el Estado romano poco después cae, entonces vienen los santos de los segundos tiempos, que a lo mejor se van terminando por ahí de cuando termina la época oscura, antes de que llegue el Renacimiento. Y de ahí para acá los santos son más escasos, más conocidos, más probados, y los últimos, quizá más vividos incluso, ¿no? Nuestros últimos santos de importancia, yo quisiera recordar a San Juan Diego, el mexicano, a la Madre Teresa de Calcuta, y, que era europea, y a San Karol, Papa Juan Pablo II Wojtyła, polaco. Estos santos los vimos filmados. Debo decir que a San Juan Diego no lo tenemos filmado, pero que lo hicieron santo en presencia de todos. Me parece que los cristianos católicos que tuvimos el interés, vimos en vivo la ceremonia de canonización que se dio en la Basílica de Guadalupe con la presencia del Papa y con toda la pompa y la ceremonia que amerita que recibamos a alguien más que está inscrito en el libro de los santos, el canon, que significa el listado. En el año 480, hace más de 1500 años, nació de una familia rica Benito de Nursia. Nursia es el pueblo. En aquel entonces no se acostumbraban los apellidos y la gente llevaba un poco el dato de que era hijo de alguien más o era originario de alguna región, de algún espacio. Nursia entonces es un pequeño poblado que todavía existe en Italia. Y es curioso hablar de San Benito Abad como de repente podemos hablar de San Francisco de Asís, como alguien que nació de cuna rica del año 480, que significa que ya existía el concepto de propiedad privada, ya existía el concepto de linaje, ya se sabía que cómo se creaba perfectamente un hijo que era propiedad en términos de la certeza de quién era el padre, quién era la madre, y entonces en una familia rica pues se acomodaba al chico para que la madre estuviese cuidada, naciera con precauciones, se le alimentara bien, se le procurara salud, se le diera la limpieza adecuada y se le mandara a la escuela. A don Benito de Nursia, el papá lo manda a la escuela, lo manda bien, lo manda a Roma, que le quedaba cerca, y resulta que a Benito no le gusta la escuela. Ahí empieza mi simpatía con el hombre, porque a mí la escuela tampoco me gustó mucho de chiquito, ya me gustó de más grande, pero a los 14 años, que en aquel entonces era una edad para estar bastante maduro, a lo mejor a los 14 años los chicos están muy imprecisos de qué quieren hacer, cómo quieren hacerlo, pero este Benito de Nursia
bien educado, bien comido, con capacidad de decisión, por la forma en que seguramente se realizó, se llevó a cabo la cultura, el desempeño de costumbres en su casa, decide a los 14 años que la escuela no le gusta. Y se va a la provincia, en ese mismo espacio cercano a Roma, y ahí decide que quiere convertirse en religioso. Le va bien. Se hace religioso y está considerado como el iniciador, el innovador de la forma de hacer una vida religiosa, consistente en la vida monástica. La vida monástica en Occidente. ¿Qué quiere decir vida monástica? ¿Qué quiere decir de monjes? Y monjes en Occidente hay que entenderlos diferentes de los monjes de Oriente. Yo quisiera que ustedes viesen en su imaginación o reconocieran a los monjes tibetanos, a los monjes de la Mongolia, a los monjes de estas regiones de China o de la India, que tienen su peculiar característica parecida a los cristianos de tener vida en común, de tener uniformidad en hábito los occidentales y en estos vestidos largos a los orientales, en donde son famosos los de el concepto de acercamiento al Dalai Lama, que se visten de naranja, de azafrán, que llaman mucho la atención. Benito de Nursia, entonces, es cristiano. El concepto que hoy tendríamos católico no existía porque no habíamos tenido la separación de la Iglesia católica entre los que observan y siguen el mandato religioso eclesiástico, o sea, la Iglesia del Papa, y todos los hermanos cristianos pertenecientes a la Iglesia de la Reforma Histórica, los que se separan de la criterio del Papa, y entonces forman a partir de Lutero la iglesia alemana por allá, y hay una iglesia anglicana después, y intermedio hubo la iglesia suiza, la iglesia francesa, con la gente que lo fue iniciando. Así que en aquel entonces era solo una gran iglesia, pero además era una iglesia únicamente europea, porque Jesús vivió en lo que hoy es Palestina, y sus discípulos, sobre todo Pedro, viajaron hacia Europa. Y cuando yo recuerdo muy bien que Pedro llega a Roma, se establece ahí, y ahí lo crucifican boca abajo, y sucede todo esto, pero quedan sus discípulos, y me recuerdo que está el santo Santiago, que realmente su nombre era Tiago, pero Santiago se vuelve muy fácil decir Santiago por la forma de expresarlo, la onomatopeya, y entonces hay que decir de él San Santiago, que llega hasta España, y me parece que hasta el norte de España, en el Campo de la Estrella, en Compostela. Llevan la religión a partir de ese espacio, de Palestina hasta Europa, y ahí realmente crece. Y si hoy vemos el mapa de esa región del mundo, veremos que lo cristiano está mucho más en Europa, porque la parte de Palestina está dividida mucho por la presencia de los judíos, y Alá y Mahoma, su profeta, están presentes en toda esa otra región, que incluye el norte de África, por ejemplo. Así que en el 480 reconocemos que nace en Nursia Benito, que debo decir de una vez adelantando que muere en Montecassino, que está en la misma zona, el 21 de marzo del 547. Vivió 77 años, que no es poco, y el 21 de marzo, fecha de su muerte, se convierte también a la hora que es canonizado en la fecha de su celebración. Hoy Benito inicia la vida monástica y se convierte en el patrón de Europa, y es patriarca del monacato occidental. Y el monacato tiene que ver con lo monástico, tiene que ver con los monjes, y tiene que ver con los monasterios, y de eso les quiero hablar hoy. El 21 de marzo, que entra la primavera, se celebra el día de San Benito Abad. Benito fundó la orden de los benedictinos. Benedictinos a veces suena como de buenos, entonces Benito algo tiene de bondadoso, y el fin de la orden que funda Benito es establecer monasterios que tiene que ver con la vida en comunidad de varones que libremente, o muy libremente,
o deseablemente en forma libre, quisieran vivir en comunidad, enclaustrados, o sea, metidos en una sola casa donde viven todos. Vamos un poco después a revisar el concepto de claustro, para poder tener esta vida en común, que a lo mejor de alguna suerte ya existían, pero Benito le da alguna característica especial cuando pretende que estén basados en autarquía. Autarquía es una bonita palabra que hoy diríamos autosuficiencia. Y esto quiere decir que el grupo de monjes que vivían juntos no solo compartían algún tipo de construcción, que por la actividad que realizaban era grande, era fastuosa, estaba pegado a una iglesia generalmente de buena dimensión, no era una capilla, una iglesia grande, pero tenían que trabajar y tenían que desempeñarse para procurar su alimento y su bienestar. Benito llama a esta congregación, hay gente que se une con él porque tiene influencia, tiene personalidad, tiene un carácter y pone reglas. Y entonces quizá de lo más importante que hizo Benito de Nursia es que conforme va creciendo en edad, en importancia, en sabiduría, va formalizando su orden de benedictinos y les va poniendo una regla, un orden. Este orden para los monjes de benedictinos se llama la Santa Regla, y para las otras asociaciones religiosas, de las que vamos a hablar a continuación un poco más ampliamente, tiene que ver con la regla, el reglato, el que existan reglas para que puedan existir los monasterios. La regla de Benito hoy se llama Regula Sancti Benedicti, ora et labora, que ya no es únicamente el nombre de la regla, sino el cual es la regla del santo Benito, el santo Benedicti. Ora y trabaja. Esa es la base. Este orar y laborar, que significa a veces date tiempo para llevar una relación de oración y date tiempo para trabajar, y a veces mientras trabajas está orando, y luego el trabajo es una oración de la que podemos deducir una serie de enseñanzas que implican el trabajo santifica, porque es como estar orando continuamente, pero que por cierto necesita una dedicatoria especial. No únicamente trabajar porque sí, y a veces no gustar del trabajo, sino gustar del trabajo, trabajar porque sí, trabajar para uno y para los otros, estar contento y no olvidar que hay todo este conjunto de preceptos que sí tienen que ver con la religión, de hay un Dios que nos da la vida, hay un Dios que nos quiere, que nos protege, que nos enseñe, al que podemos seguir y al que eventualmente quisiéramos unirnos al final de la vida. Esto significa el concepto de salvación. Vamos a salvar los escollos, los pecados, los errores, como ustedes quieran decirles. Esto es una clase de comunicación con ustedes y no es un intento de ningún tipo de culturizaciones, para que sepamos más de las cosas que sabemos. Así que la orden de los benedictinos, eso sí es la primera que trata de ser autosuficiente. Benito escribe la orden para sus monjes, que intenta tener un equilibrio entre el trabajo, que generalmente era agrario, la meditación, que es esta oportunidad de meternos adentro de nosotros y estar sacando conclusiones de lo que vemos, de lo que sabemos, de lo que nos enseñan, de lo que significan para nosotros las cosas, y la intención con la que quisiéramos pensar en esto, todo esto en conjunto, será la meditación, la oración, que muchas veces el rezo, la oración entendida como la repetición de rezos que están establecidos. Todos ustedes saben que se instituye la primera oración formal con Jesús mismo diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, con todo lo que esto va implicando, que se puede hacer en individual, se puede hacer en grupo, y esto hacerlo en grupo significa la oración comunitaria, y entonces la regla de San Benito dice que hay que saber tener horas de trabajo, horas de meditación, horas de oración y horas de sueño. Benito propone que hay que descansar. Y esta regla, esta santa regla de Benito, además hoy es la inspiración de muchas otras comunidades religiosas. Muchas que han existido en la historia del cristianismo, muchas que están presentes entre nosotros, otras que han desaparecido, pero esa inspiración de vivir en común unión y entonces de
trabajar, meditar, orar y soñar, y el medio cubrir todas las necesidades humanas de la comida, la socialización, la salud, la creación de la economía para poder adquirir lo necesario para tener una vida que yo me atrevería a decir como Dios manda, se puede andar. Esta vida establecida por nuestro Benito Abad, San Benito Abad, incluye entonces que los monjes vivían en monasterios. Y hoy el monasterio lo debemos entender en dos formas. Por un lado, esto que sería la casa donde viven los monjes, y por otro lado, la construcción y la arquitectura que tienen ese espacio, en donde al principio de los tiempos y hasta bien recientemente y en muchos lugares todavía en la actualidad, viven estos monos, claro que no son estos monos, estos monjes, que se organizan en su parte arquitectónica, en su parte de construcción, para poder tener esta casa donde viven, en torno a una iglesia, cercano a una iglesia, pegado a una iglesia, o sea, formando parte de la construcción, que debe tener una planta basilical. Una planta basilical. Las iglesias, como nosotros las conocemos hoy, tienen esta forma. Una planta, una nave central que aloja a los fieles en tal posición que encausa su visión, que los lleva a estar viendo hacia la cabecera de la iglesia, hacia el frente, en donde se va a encontrar un altar, un presbiterio, en donde se lleva a cabo el rito que en conjunto la comunidad lleva a cabo para vivir su fe. Lo pueden llamar la misa, lo pueden llamar el servicio religioso, pero finalmente este es un espacio de reunión con la comodidad adecuada, de estar cubierto para que el viento, el sol, el clima no perturben la práctica de lo religioso, y tiene esta forma de poder asegurarse que la gente ve al centro. Esta forma es diferente de las que originalmente había, que eran centrales, en donde la gente estaba alrededor, pero en aquel entonces, muy al principio, se pensaba que ahí así se adoraba a los ídolos, que eso no era lo propio para los cristianos. Se pasó entonces a la planta basilical. Esto cambió después, con el Concilio Vaticano II, y hoy se procura que el centro sea el altar, que el centro sea el espacio en donde la comunidad cristiana participa con el oficiante, con el sacerdote, con el presbítero, en celebrar el rito de la consagración para después ir a una comunión, en la que es el centro de todo. La presencia de Dios en la idea es el centro. Y bueno, entonces los monasterios nacieron al lado de lo que pondría siendo el concepto de el edificio, el templo, que nosotros llamamos francamente así la iglesia. Y el monasterio entonces es este espacio de conjunto entre la iglesia y el claustro. Y el claustro, que viene de la palabra latina claudere, que quiere decir cerrar, implica clausura. Y la clausura en ese sentido implica que la gente voluntariamente se encierra. Y estando pegados o no a una iglesia, tienen una barda perimetral que es cerrada generalmente con un enorme portón, impide que el ojo de los no invitados pueda ver hacia adentro y que aquellos que están voluntariamente adentro no puedan contemplar para afuera. Eventualmente también quiere decir que están encerrados y que no tienen permiso de salir. Pero quizá esto es parte del concepto de las reglas que a partir de la idea de San Benito se establecen de lo que aceptan voluntariamente los hombres y en el caso de las mujeres, las monjas, en sus espacios propios de ellos, de quedar encerrados, de quedar clausurados, de no tener facilidad de ver a más gente. Ya hablemos entonces del claustro, porque la iglesia, en una posición de arquitectura o no, ya estaba ahí, cuando Benito de Nursia, que va creciendo en su oportunidad de ser un religioso, que se hace sacerdote, que se hace cabeza de un conjunto de hombres que lo siguen, que no necesariamente estaba enclaustrado, pero que inicia el concepto de la vida monástica, llega a esta idea de encerrarse, de crear un monasterio viviendo en un claustro.
los monjes encerrados. Y en el transcurso del año 500 y pico que inicia esto, muere en el 547, y no tengo el dato de cuándo inicia el monasterio de su propio grupo, que ahora se llama el benedictino, va diseñándose una forma del claustro. En general, y si van ustedes a los espacios que todavía en México existen muchos, de lo que fue junto a una iglesia, un espacio cerrado, en donde vivieron en muchas ocasiones varones, pero que estamos acostumbrados a verlos como femeninos, en donde están nuestras monjas, que entonces se llama convento y no monasterio, quizá porque el conventual tiene que ver como de protección, como de convenio, y el monasterio tiene que ver con monjes, y el monje tiene que ver con voluntad. Estos edificios, y yo quisiera tener ahorita en la mente, porque he visitado con mucha frecuencia, el que denominamos el Desierto de los Leones, que no está abierto al culto religioso, que es un espacio de visita cultural, tiene una enorme iglesia y tiene totalmente adosado el claustro. Yo quisiera incluso pensar que hoy en día la iglesia está totalmente cercada por esta barda de perímetro que tiene el Desierto de los Leones, este monasterio, y que entonces no está adosado a la iglesia, tiene una iglesia adentro, que no es la capilla, es una nave realmente muy grande. El monasterio en sí, lo que es la parte en donde hacían vida los monjes, es una planta cuadrada generalmente, circundada por entonces 4 lados, que recibe el nombre de benedictos. Cada lado es un benedicto. Arquitectónicamente sería una panda, un espacio interior de la construcción. En el centro suele haber una fuente o un pozo. ¿Por qué? No me pregunten. Pero ustedes van prácticamente a todos los monasterios que tienen claustro en el mundo, se van a encontrar con que todos coinciden con esas características. Hay un espacio de agua, un espacio que intenta ser vida, que desde luego no tendría únicamente esta finalidad de recordar que la vida está relacionada con el agua, seguramente el espacio que lograban hacer en donde el agua salía para beneficio de la comunidad, para la cocina, para los baños, para la limpieza. Pero entonces, planta cuadrada, con su pozo enfrente, generalmente tiene otra característica: confluyen 4 caminos de cada uno de los lados, y de los lados concluye este espacio con el que puede uno caminar hacia el centro. Y el resto siempre es un jardín. Cuando los jardines mueren, cuando la tierra no se cuida convenientemente para que haya pasto, y además del pasto algún tipo de vegetales, de flores, en general los claustros no eran utilizados para tener hortalizas ni para tener frutales. Ese era un espacio que se tenía separado, porque tiene sus características de importancia que vamos a ver ahora. Este espacio es un jardín, es propicio para la meditación. Cada orilla de este espacio es una galería o es un corredor cubierto, generalmente está limitado por arcos, y si no es por arcos, a veces hay columnatas que desde luego tienen que estar ahí presentes para detener los techos que hacen estos pasillos. Si ustedes contemplan este espacio y entonces encuentran similitudes entre los de Europa y los de América, pues empiezan todos en el 1500 algo, una vez que el grupo de europeos representados por lo que ahora son regiones de España vienen y se meten aquí con nosotros y nos conquistan, y entonces nos traen la fe católica un poco muy a fuerzas y se van estableciendo, y el mexicano va aceptando esta religión y la van haciendo propia, y podemos discutir mucho cómo es que sí o no está con nosotros, pero al final la culpa o la responsabilidad cae en Guadalupe, que cuando resulta morena y es vista por los mexicanos de aquel entonces, los nahuatlacas, los aztecas, dicen: pues si esa es la mamá de tu Dios, entonces pues es moya, entonces acepto más a tu Dios. Parece que esa es la razón de que el catolicismo, el cristianismo pegará tan fuerte en nuestras regiones de América, principalmente en México, y por eso quizá somos bastante más guadalupanos que cristianos. Eso habría que discutir en otro programa por separado. Pero en todo caso,
empiezan a construirse en México iglesias y los constructores de las iglesias y los administradores del rito de cumplimiento buscado por la comunidad de su fe viven en estos espacios. Entonces, ustedes van a notar en estas construcciones que al este, que es por donde sale el sol, al oriente, se encuentra una estancia, que puede ser una habitación, puede ser una biblioteca, que eventualmente se denomina la sala capitular, que generalmente está arquitectónicamente muy cuidada. Arquitectónicamente, digamos que con ornamentación llena de riqueza, según las temporadas en que fue construido, pero se encuentra uno de los frisos y los labrados de mucho cuidado, y después la colocación de estos grandes cuadros, muchos de ellos grandes obras de arte de inspiración religiosa, que se encuentran en esa habitación específicamente, la sala capitular. Es un lugar donde se reunía la comunidad. La comunidad presidida por su abad, presidida por su hombre de importancia, y en el que lo que se hacía era que se revisaba, se leían los capítulos de la regla de la orden. A partir de San Benito, mucho de su orden establecida por ellos, este concepto de la Santa Regla, fue modificada por cada orden según el fundador de las órdenes, que vamos a revisar al rato, y esta regla de la orden era recordada. Y entonces las diferentes características en esta sala se ponían bien en claro para que no se volviera a nadie, y entonces el abad organizaba ahí los trabajos y distribuía las tareas, hablaba de lo que era administración, de lo que era el trabajo, de la gente que de la cocina podía necesitar que le surtieran de los elementos de su desempeño, y entonces la gente de la agricultura, de su trabajo de cuestión agraria, tenía que traer para que todos pudieran comer. En general, todo eso se organizaba para que los monjes cumplieran su trabajo. Y se exponían también, eso es importante saberlo, por eso la sala del oriente, donde sale el sol, de donde viene el calorcito, y donde viene el espacio donde además Jesús había vivido, que tiene una relevancia, ¿no? Cuando decimos dónde nació Jesús, volteamos hacia Europa, porque no suena congruente voltear hacia Oriente y dar la vuelta al globo terráqueo para poder llegar a Belén, sino que volteamos hacia Europa y de Europa hacia la Palestina. En este espacio, además de leer la regla de dirigir los trabajos, se exponían las faltas de alguno. Este lugar de la sala capitular era en donde caía el capítulo, y entonces alguno que no había cumplido con todo lo regañaban, lo reprendían, lo llamaban a capítulo, o sea, le leían la cartilla. En el sur de este mismo espacio estaba el calefactorio. ¿Qué significa el espacio? Que estaba caldeado, que estaba calientito, en donde los monjes podían entrar a descansar y podían entrar en calor. Recuerden que estamos hablando de Europa, del norte de Italia, y en todo caso el norte de Roma, en donde cuando hace frío, pero que hay que cumplir tareas que tienen que ver a veces con limpieza, y tienen que ver con salir a recoger leña, tienen que ver con salir al frío, a veces caminar sobre el hielo, sobre la nieve, y entonces había que tener una oportunidad de donde confortarse con ello, y este espacio del calefactorio servía para entrar en calor. A su lado estaba el refectorio. El refectorio es un comedor, donde se comía, así se llama simplemente, refectorio, y entonces junto estaba la cocina. Y del calor de la cocina, muy posiblemente, este concepto de calefactorio se venía dando. ¿Por qué refectorio en lugar de comedor? Porque en este aprovechar el equilibrio entre el trabajo y la meditación y la oración, en este volverse eficiente, en este equilibrar, pues a los monjes no se les da oportunidad de comer y hacer ruido con la cuchara y de platicar entre ellos. Es muy común que la regla de la orden decía que en el transcurso de la comida, y a veces la comida hay que entenderla como la cena, dependiendo de la costumbre alimenticia del lugar, pero obviamente nunca el desayuno, porque ese siempre fue rápido y vete a trabajar.
y la comida a veces era tardía y después más bien había una cena, una merienda. Así que a la hora de la comida se leían trozos bíblicos con la atención de los comensales y por eso el refectorio, el espacio para reflexionar, que era simultáneamente a comer. Y había entonces el espacio oeste. También se le conocía como la silla, escrito con C. Y entonces había que pronunciarlo en italiano, la sila, la cela. Y de ahí es posible que venga del inglés el cellar, que habría que entenderlo como este espacio de bodega, que a veces está arriba, a veces está abajo, a veces es subterráneo, a veces es el techo, que sirve para despensa, bodega, granero o almacén, y en el monasterio se denomina así la silla. Y en este mismo sentido, en el oeste estaba el concepto del callejón de legos. Los legos eran los que no sabían mucho, los tenían que preparar, y entonces llegaban a su idea de donde estaban las celdas de los monjes, que podían ser celdas individuales o a veces era un gran dormitorio común. Y eso dependía mucho de la época y de las órdenes que estaban establecidas y que a veces, dependiendo de la capacidad de construcción, estaban en un piso superior. Los espacios eran hermosos, grandes, caros, propicios para el concepto de meditación de la presencia de un Dios. No estaban pensados para cosas ruines, para cosas pequeñas. Hoy los claustros vivos son muy discretos, rara vez sabemos dónde están. Los monasterios de monjes son muy pocos, hay pocos varones que quieran vivir así y practicar su fe, pero ahí están pendientes. Así que empezamos el mes de la primavera, el mes del día del cumpleaños de San Benito, de nuestros Benitos importantes, una felicitación para todos, y en especial de nuestro Benito Juárez, este hombre que habiendo nacido en San Pablo Guelatao, muy humilde, que se quedó huérfano de pequeño, que como que se queda con el tío y la hermana se va a Oaxaca de sirvienta, y con más o menos anécdotas se le pierde un borrego, le corre a Oaxaca, y se encuentra con un buen hombre, el patrón de la hermana, que lo ve con alguna gracia y hasta lo mete a estudiar, lo mete al seminario que a Benito no le gusta, aprende mucho, aprende latín, por ejemplo, lo aprende bien, es muy inteligente y sorprende, pero se pasa mejor a estudiar Derecho y después conocen ustedes la historia. Él hace una carrera importante como político en Oaxaca, luego representa a Oaxaca en el Congreso mexicano y en la Ciudad de México lo hacen ministro de Justicia. Ese tamaño de abogado era nuestro Benito Juárez, y después, la historia más o menos contada, se hace presidente de la República, no la pasa nada bien, no tiene nada fácil, pero Benito Pablo Juárez García es una de las figuras importantes de México, es una figura importante de América Latina, no es de gratis que le llamen el benemérito, el que ayudó, el que quiso hacer cuestiones de justicia, sus ideales, leyes, pensamientos, sus luchas, sus preocupaciones por lograr una libertad y una justicia en México, trascendiendo a toda América. Así que, feliz cumpleaños, don Benito. Terminaría muy rápido hablándoles de la medalla de San Benito. No sé si Benito Juárez tuvo una de pequeño o no, porque llevaba el nombre del santo, y no sé qué tanto uso pudiese haber hecho de ella, pero les voy a decir cosas que aprendí para este programa, queriendo saber de primaveras y benitos. Una es que tiene un anverso y un reverso, lo que no es muy usual en las medallas, que tiene un poder exorcista, que tiene un poder de alejar al demonio. Y ustedes habrán visto esta medalla, que en el anverso está el santo, que está representado con una copa rota, porque lo quisieron envenenar y él hizo la señal de la cruz a la copa y se rompió. Es una de estas evidencias de su capacidad, posibilidad de volverse santo, de existir en la santidad. Y por otro lado tiene un panfleto, un libro, que vendría siendo su regla. Y entonces se lee alrededor, eius in orbi nostro presencia moniamur, que quiere decir que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia, y que a veces se cambia por cruz sancti patris benedicti, o simplemente sanctus benedictus, que es el santo Benito. Pero en la parte trasera tiene una cruz llena de
iniciales, y esto llama mucho la atención. Y aprendí que la cruz tiene iniciales, el palo vertical, CSSML, que quiere decir Cruz Sacra Six Mini Lux, que la Santa Cruz sea mi luz. El palo horizontal NDSMD, Non traco sit mini dux, que el demonio no sea mi jefe. Y esto es esta atribución al poder exorcista de que el demonio no mande en mí. En el sentido del reloj se leen luego una serie de iniciales también. BRS, va de retro Satana, aléjate Satanás. NSMV, non suade mi Ivana, no me aconsejes cosas vanas. SMQL, sunt mala coelivas, es malo lo que me ofreces. IVB, ipse veneta vivas, bebe tú mismo tu veneno. Me parece atractivo. La medalla tiene su buena intención. Tener una medalla tiene intención, pero es una atribución. Quienes quieren atribuirle fe a la idea que está contenida, tendrán un atractivo. Como quienes quieren subir a la pirámide del Sol y quieren beneficiarse de los rayos de ese día, es atractivo, es un asunto de energías. Muchas gracias, buenas tardes. A nombre de Canal Patrio y de Gestión Social, un programa que quiere llevarles un poco de amenidad, pero mucho de idea de cómo ser un mejor ciudadano. Y a nombre de Jesús Zapata, a quien le deseamos que su salud esté totalmente restablecida para muy próximas fechas, me despido de ustedes, Ernesto Pirsch. Gracias, buenas tardes, sean felices y ya saben, no fumen. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.